Porque es que inclusive toda esa parte de afuera, cuando sales del tren, la iluminación y la forma en que se ve, usted dice, wow, esto, realmente esa ciudad se ve, o sea, se ve... Se siente que está uno ahí también, a la caos, y al final optaron por hacerla con el carro estacionado. Y para hacer los efectos de las estaciones en movimiento y las luces y todo, literalmente fue a pata, porque fue el agente del metro de Nueva York lo dejó solo estar en una sola estación, sin el carro moverse. Entonces había alguien literal así con el botón de la luz de la estación apagando y encendiendo según lo que el director decía, más las panorámicas que se ven, bueno, lo que se ve atrás de las ventanas de las diferentes estaciones por donde van pasando. Esos son fotos que hizo Todd, que se fue a todas las estaciones que son similares y por las cuales pasaba el recorrido, a hacer fotos fijas de cada uno, así como un stop motion de fotos, para poder hacer luego un time lapse con todas ellas y agregarle un blur en edición para hacerle sentir que era en movimiento. Y entonces, como era la proyección, ¿verdad? La proyección en pared de todo ese time-lapse en ambos lados, más el botón de apagar y luz encendido de la estación, más unas cuantas cositas más de iluminación, pero realmente fue... Eso demuestra que grabar también se mucha creatividad. Creatividad y arte, esa creatividad es la que usaban en lo que estamos hablando ahora, en el nuevo Hollywood de los 70s. Correcto, se llevaban a la calle. Regalen unos segundos porque yo creo que es muy importante, la gente está bastante conectada, llegamos hasta 13 personas. Sí, Andrei, Will, Oscar, está Sara Palacios, saludos a Sara también. Bueno, básicamente también está, no, a leer algunos, Andrei está hablando sobre, acá lo tengo, Andrei Zúñiga dice, desde sus orígenes los cómics se han usado para hacer referencias a problemas de la sociedad y dilemas morales. El Joker puede ser la mejor referencia de cómo retomar esa parte que muy poco explora Marvel. Vos con Will, no sé lo que les debe ahí. Nada más ahí para agregar que, ojo, es que a mí me da risa porque yo siento que todo el mundo tiene como ese mismo comentario de que como es ahorita como todo es el Joker y obviamente que el Joker está ligado a DC, entonces o sea, es obvio que va a haber el Joker contra Marvel por todo lo que ha montado, ¿verdad? Pero también no vemos lo que ha venido haciendo DC, ¿verdad? Que no es tan bueno. Que ha sido peor que lo de Marvel. La maquinaria de Marvel, quedámoslo no, la maquinaria de Marvel funciona en su campo, inclusive ahora que estamos tocando los temas relevantes como morales y sociales. Sí, está bien, Marvel es más entretenimiento, pero algunas películas tienen pinceladas como Capitán América, Soldado de Invierno, que, o sea, me parece súper bueno el personaje de Robert Redford, lo que se toca que es sobre cómo si vos puedes impedir que alguien que desde niño se sabe que va a ser un psicópata, un asesino, todo, hay que matarlo. O sea, es algo de hay películas de Marvel que tienen eso, lo que pasa es que obviamente no es como Joker, que es algo más... Tienen otro tono, ¿verdad? La gente la toma más a ver. Sí, entonces yo creo que en cuanto a eso, más bien la conversación debería ser como que viene a aportar Joker al cine en general, que es para las masas. En lugar de pelear. Cositas que nos dicen por acá, bueno, Will, que la estética de la película es brillante, un logro cinematográfico encomiable, ese Oscar a diseño y producción sería demasiado bien merecido, y que la escena del baño se suponía que fuera muy diferente y sin embargo terminó muy bien. Por dicha es como es. Por eso es como es. Y muchas cosas fue dentro de la entrevista de que Lawrence dio el dato de que Joaquin Phoenix se dislocó la rodilla al tercer día de grabación por la escena de las patadas en el callejón, donde no se sabe qué está pateando. Sí, primero que todo, porque de hecho fue al propósito que lo dejaran como a la imaginación de quién pudiera estar. Exacto. Entonces, y que se dislocó la rodilla para el resto de la producción. Y entonces, en todas las escenas que requerían movimiento, como baile, las corridas que se hacía todo, constantemente Todd le decía no se sobre ejercite porque le dolía un montón, obviamente. Entonces más bien Joaquin Phoenix en su método de actuación agarra ese dolor constante y lo transforma en movimientos extraños, ¿verdad? Que fueran incómodos, que fueran especiales para los movimientos de baile, los movimientos de caminar, los movimientos de incluso de correr. En el momento que se echa en el metro de la corrida esa que se va soplado
¿verdad? De hecho, cuenta Lawrence que le dijo el director como, en esta escena usted debería correr muy rápido, pero no lo haga, lo aceleramos después, ¿verdad? Pero no, cuide su rodilla, por favor. Y en lo que empiezan a grabar, le valió un tercero, se fue volando y tuvo que salir corriendo todo el mundo detrás de él, ¿verdad? Obviamente hubo un posterior dolor bastante fuerte, pero vuelvo al punto de que lo reutilizó ese dolor para transformarlo en esos tipos de caminado y baile diferentes que uno dice, ¿cómo lo logró? Pero es que fue a agarrar una herramienta, ¿verdad? Y que no estaba dentro del programa, por decirlo de una forma así, y transformarlo en algo especial. Entonces hasta en eso, ve que increíble, porque va a pasar un poquito con tu Tom Cruise, que se dejó el pie, ¿verdad? Yo tengo una protesta, ¿por qué siempre tiene que salir Tom Cruise? Es un clásico. En ese momento deberíamos tener un acercamiento dramático. Pero bueno, yo ya sé controlarme. Pero bueno, voy de lado a Tom Cruise porque no me suelten con eso, mejor. No hay nada sobre Tom Cruise. Queremos que nadie se Vamos a avanzar. Es que hay un tema importante, también ha estado rondando mucho sobre esta película, y es algo que inclusive mucha crítica, valga la redundancia, le ha criticado, digamos, al filme, y es esa posible manipulación o tendencia a incitar a la violencia. Y es que todos sabemos que pues el Joker se convierte en un psicópata asesino y mata nada más y nada menos que con un arma de fuego, ¿verdad? Y es algo que viene sufriendo mucho Estados Unidos. No es un secreto para nadie la cantidad de tiroteos de gente en Estados Unidos, digamos, en lugares públicos, escuelas, o cines, como pasó en algún momento con la premiere de Caballero de la Noche. Y bueno, entonces alguna gente la trata de una película hasta peligrosa, así lo han mencionado, una película peligrosa en ese sentido. Y bueno, inclusive hasta hubo una polémica con Joaquín Phoenix en una entrevista en donde a él mismo le preguntaron sobre qué pensaba él de darle vida a un personaje que fuera tan violento de cara, digamos, a lo que está pasando actualmente, principalmente en Estados Unidos, porque es una realidad de Estados Unidos más que todo. Se da en otros países y se ha dado también, pero Estados Unidos quizás es el que más sufre eso. Y no sé, Daniel, recuerdo que en alguna conversación por ahí en el chat o algo, usted había comentado que era una película muy divisiva y que depende de cómo usted la tome, pues sí puede ser, sí pueden tener sentido ese tipo de crítica a la violencia de la película, y por otro lado no. Entonces no sé si nos comenta un poco sobre esa parte moral del filme o ese mensaje que intenta transmitir la película. Voy a decir lo que está bueno y lo que está mal en la vida. Yo siento un mensaje a la conciencia. Yo siento que Joker juega una carta muy especial que para mí fue lo que me hizo darle valor a la película, porque digamos, de hecho yo lo viví, yo estaba viendo la película y conforme me iba gustando muchísimas cosas, otras me hacían dudar mucho, y entonces yo me quedaba pensando, bueno, cómo ubicar todo lo que está formando la película, no solo en su historia lineal que está contando, sino porque obviamente a uno le llegan las películas ya con muchísima información desde antes, ¿verdad? Estamos en la época donde el internet usted nada más da un clic y se sabe todo, entonces ya uno viene como preseteado con esas cosas de lo que se está hablando. Entonces cuando uno ve la película es casi imposible no pensar en esas otras cosas, y esa carta que juega Joker, que para mí lo hace bien, es la carta de la ambigüedad, en el sentido de que incluso casi que hasta la última escena llega a poner en duda, siembra como la duda de hasta qué punto lo que vimos ha sido real o no fue real, o está maquillado por la mente del protagonista. O sea, no es una película como decir, qué sé yo, Fight Club, donde a usted llega un momento donde le dicen, no, la realidad fue esta otra, ¿verdad? Una Shooter Island. Que sí se le criticó a Joker que hace eso con el asunto de la novia. Ajá, esa escena sí, así como rápido, yo sí sentí que estuvo de más, no hacía tanta falta como que le mostraran, vea, fue falso, o sea, ya se entendía por un diálogo que hay ahí. Sin embargo, yo empecé a dudar en ese momento. Ajá. De todo.
Entonces yo creo que por lo menos para mí no fue gratuito porque fue el que me hizo más bien clic y Sí, claro. poner en duda todo lo demás. Sí. Otras cosas que pasan es que se empiezan a poner en dudas, por ejemplo, lo del arma. Eso me lo comentó un amigo con el que fui a ver la película, donde de hecho yo le decía a él, para mí fue como muy tome, hágase villano cuando le dan el arma. Pero luego con la conversación del teléfono él me decía, es que yo no sé si fue real lo que él llegó a darle el arma, o si fue que él, o sea, en su imaginación fue como el obsequio, así, pues la voy a poder utilizar, o fue que en verdad le estaba pidiendo al otro que le vendiera un arma, ¿verdad? Sí, Luego, sí, otro comentario que vi que escuché en un podcast que me pareció genial es de que, ok, por un momento pensamos que es el hijo de Wayne, y luego nos desvelan de que es adoptado, ¿verdad? Pero luego nos dicen que quién sabe. Pero Todos ya saben. Hay una foto, pero Wayne, Sí. con su poder de millonario, no habrá hecho algo Para esconder, tergiversar y que claro. la otra declarara que fuera adoptado, porque si se daban cuenta que era hijo de él iba a ser un problemón, ¿verdad? Bueno, Entonces no sabemos hasta qué punto. sí, ya después de que Joker mata a la mamá y todo, también hay una foto de ella joven, ¿verdad? Y atrás Escrito atrás. tiene escrito como algo de para mi hermoso, mi querida, no sé qué, y las iniciales son TW. Ajá. O sea, entonces uno dice, también fue parte de la demencia de la mamá que ella misma se Se autoescribió, o ¿qué se pasa? realmente- ¿Qué se pasa? Por eso, sí pasa. Claro. O realmente Wayne sí tuvo algo con Un ella. O sea, amorío, pero la mínimo. película, como dice Daniel, deja todo ambiguo, no nos confirma nada. Eso es un gran... Y lo importante, no solo con esos detalles que también hacen la trama como más, hundirse más como en ese parte psicológica del personaje, sino que también empieza como a cuestionar lo que estamos viendo con respecto al ambiente, ¿verdad? A la sociedad. Yo, por ejemplo, lo relacionaba mucho este punto que en parte sí me gustó bastante, que fuera que los actos que él hace como payaso, las personas lo empiezan a tomar como un símbolo de revolución, cuando estamos claros que vivimos en una época donde cualquier cosa se hace viral, cualquier cosa cualquier icono o lo que sea se hace representativo, y a veces las que ya personas pasó, ni siquiera saben de qué Natural Born Killers puso exactamente Ajá. el mismo dedo en la llaga, ¿verdad? Natural Born Killers puso exactamente ese punto en el tapete, Sí. que ya viene inspirado por lo que pasó con Bonnie and Clyde, Ujú, ¿verdad? también, en sí. épocas antiguas, donde a Bonnie y Clyde, ¿verdad? Iban robando y matando por todo lado, diestra y siniestra, y se convirtieron en enemigos pop. Y en esa de Joker yo siento que toma mucho, por ejemplo, de V de Venganza, Esa que es como esa revolución, ¿verdad? En V de Venganza sí está como más sobre ese tema, en Joker es como algo que desencadena, pero en V de Venganza es otra película que a usted le pone en juicio, ok, somos el pueblo y nos rebelamos contra una distopía, contra contra un dictador. Pero hasta qué punto las manifestaciones son buenas, o si ya cae en lo que significa el terrorismo. O sea, empieza como a jugar con esa delgada línea que yo siento que Joker lo hace bien, y con todo esto de la imagen del villano glorificándose y todo, hasta qué punto eso está dentro de la cabeza de él. O sea, pudo haber pasado lo que pasó, no importa. Sí, pero es una persona Pero también con ese deseo sentimiento, de aceptación, de exactamente, valoración, ¿verdad? ese Entonces, sentimiento probablemente está dentro de él. Claro. Ahora, es un movimiento muy riesgoso, ¿verdad? Porque, volviéndonos a lo que significa la película en Estados Unidos en estas épocas, es riesgoso. Ahí es donde yo me quedo pensando como, ok, eso es una película, pero sea lo que opinemos, yo siento que sí juega mucho el punto de la subjetividad o lo ambivalente o lo que sea, pero sí desarrollándolo bien, ¿verdad? No hablar de la película como, es que me gustó porque es violenta y que el Joker está loco. O sea, eso al final son como cosas muy, muy livianas de hablar de una película, que yo creo que la película sí juega mucho con temas densos. Dice, yo lo veo así, sin ningún director tiene la responsabilidad de enseñar moral. Sería bonito y algo menos cínico, pero no se le puede basurear por eso. Hay películas moralmente cuestionables que son dignas de estudiarse y verse. Joker se puede ver de muchas formas, y una de ellas es el que es la víctima de la sociedad y lo que hace para defenderse. Sí, una crítica Sí, social. ahora, Sí. la película pues sí es violenta, pero como mencionábamos,
en algún momento en el grupo y así, yo creo que la lectura correcta del filme sí es bastante clara, digamos. Yo siento que esas críticas lo que la tratan de peligrosa o de manipuladora no tienen sentido. Es decir, por más del contexto que tenga Estados Unidos ahorita, porque el filme sí es violento como un montón de otras películas, ¿verdad? Y libros, literatura, lo que sea. Pero la película nunca está a favor de la violencia. Es decir, el filme siempre nos muestra a un individuo que vive afectado por violencia en su casa, violencia en la calle, en su trabajo. Física, verbal, psicológica, todo tipo. sexual. Entonces esa violencia produce un terrorista o produce una persona que luego va a influir a un montón de gente, va a crear un caos y al final la ciudad termina siendo un desmadre. Es decir, nunca se glorifica la violencia, sino que más bien nos muestra las consecuencias por ser violenta. Entonces, ya que una persona la trate de que más bien es una película que incita a la violencia, para mí sí es una lectura equivocada del filme, porque ahí sí no hay ambigüedad en eso. O sea, hay ambigüedad en la percepción o en la realidad del filme, en cómo pasaron las cosas y qué pasó y qué no pasó. Pero la apreciación de la violencia yo creo que sí es... Ahí también, perdón, viene lo de cómo son las masas, no solo manipulándose para que, como el famoso opio del pueblo, el fútbol, ¿no? Para que la gente se quede calmada, ganando la selección, no pasa nada, que suban los impuestos, suban todo. Yo creo también eso que acabas de decir es interesante porque esa masa también que está descontenta, que sí está mostrando su descontento, también necesitan como un guía, como alguien y lo buscan y lo encuentran en un tipo que acaba de matar 3 personas. Sí, eso es lo que está diciendo, que a veces la masa no es sabia en escoger sus líderes, ¿verdad? Entonces, y a veces escoge mal y eso causa... Pero ahí es un trabajo de nosotros como, o sea, ahí es donde uno tiene que poner como espectador de su parte, analizar. Lo que pasa es que yo creo que la gente que ha criticado eso es porque le toma la película muy a la ligera. Muy literal. Muy literal, no lo analizan y más bien el peligro es esa gente que no analiza. Exacto. Y además nadie se va a hacer, creo que todos hemos comentado, yo no voy a ser asesino porque veo el Joker. O sea, si vos tenés ya problemas mentales lo vas a hacer con el Joker, con un videojuego o con lo que sea. Exacto, con lo que sea. Y nada más ahí para tal vez cerrar el punto, siento también que mucha gente, bueno, 2 cosas, que mucha gente ve todo esto de agarrar un personaje tan afectado mentalmente, tan enfermo y todo, y que sea el que se convierta en el villano, en el Joker, pero al mismo tiempo pienso que si no fuera así, si fuera un villano, digamos, una persona, normal está mal dicho, una persona sana, sin problemas, que se vuelve villano, entonces también encontraría más cosas negativas a la historia. Sí, porque yo creo que aquí incluso está más que justificado el por qué él llega a esas cosas. Está justificado narrativamente. Exacto, está no es muy bien gratuito, formado, no es alguien que quiso ser popular, ¿verdad? Es alguien que realmente tiene serios problemas psicológicos, ¿verdad? Pero viene, como dicen de ahí, desde la formación, desde la infancia, adolescencia, adultez, y reforzado por una sociedad que la gente con los problemas cognitivos las deja todavía. Y algo que a mí me encanta, que tocó muy bien, siento yo la película, es el hecho de cómo nosotros manejamos la felicidad de una forma tan vacía y tan autoimpuesta incluso, en el sentido de que él es una persona que toda la vida se le ha dicho que ponga una cara feliz, de que esté feliz, de que él se tiene que dar alegría. O sea, y hasta qué punto incluso esos pequeños comentarios de que sea feliz y todo, es desvaluar completamente mi interior, mis problemas y todo, por mostrar algo tan superficial. Y eso me está haciendo más daño a mí. Y eso pasa todo el tiempo. Sí, y no solo con él, lo vemos también hasta en un aspecto mucho más grande, el hecho de que la ciudad está tan hecha basura, ratas y todo eso, pero al mismo tiempo tenemos un programa de entretenimiento, de felicidad, de todo, que al mismo tiempo se burla de él y él comete ese delito al final. Que eso lo podemos tomar también como cuántos late night shows hay en Estados Unidos. Sí, también. O sea, quiero poner un ejemplo rápido en 30 segundos.
En Estados Unidos, ¿cuántos tiroteos hay por semana? Como 1 o 2. Hay masacres, o sea, algo que aquí sería una tragedia por décadas, allá ya lo toman como normal. A mí me descolocó totalmente ver. Tanto así que las escuelas hacen simulacros de matanza todo el día. Pero viendo exactamente con los Late Night Show, a mí me descolocó totalmente cuando hubo el último tiroteo que fue en Texas, una gente que iba a ir a comprar normal, como que vayas al supermercado. Que los mataron, y en la noche de todos los late night shows, el único que se lo tomó en serio fue James Corbin, que tiene un programa, James Corbin, sí. Corbin, sí. Él fue el late night show, y él es el único, él es inglés, fue el único que se lo tomó en serio, tomó 5 minutos y dijo, esto es enfermo, tomó un video donde dice, vea, acá, me he lamentado los últimos 5 años que llevo en Estados Unidos, cada año tengo que hacer un programa lamentándome. Entonces lo tomó muy en serio, y voy al punto que dicen ustedes, los demás agarraron la tragedia para reírse. A chota. O sea, lo pusieron y dice, bueno, mataron personas y nuestro presidente, vea cómo se le mueve la peluca, jaja. Es increíble, y exacto, y eso es algo valioso también. Si lo leemos de esa forma, hay una crítica ahí metida. A eso late night shows. A mí me gustó mucho una frase que dijo Lawrence en la entrevista. Dice, Joker representa a esa persona que siempre vemos pero que siempre ignoramos. Totalmente. Y me pareció maravillosa porque realmente eso resumen por mucho la película. Sí, por supuesto. Sí. Ahora, vamos a avanzar porque el tiempo es limitado, entonces tenemos dos invitadas hoy que están también invitadas a quedarse en los programas, es decir, pero queremos hacer un punto y aparte en algo que creo que vale la pena, y es Joaquín Phoenix en Juancho. Quincho. En su interpretación, porque todos conocemos el talento de Joaquín Phoenix, ya venía desde antes, así que quizás no es tanta la sorpresa o una revelación, sino que ya era una garantía, pero no sé, digamos, Ana quizás